¿Qué tal? Sea muy bienvenida y bienvenido a Sanamente. Hoy en día, el uso de opioides entre adolescentes se ha convertido en una preocupación creciente para muchas familias, ¿cierto? ¿Qué hay detrás de esta problemática y cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes? Para responder a estas y otras preguntas, nos acompaña la doctora Giselle Cano. Ella es psiquiatra especialista en adicciones, tratamientos para la ansiedad y depresión, entre otros. Es también conferencista, profesora y cuenta con una carrera de más de 10 años. Por eso le hemos pedido que venga hoy con nosotros. La doctora nos ayudará a entender mejor el tema y a encontrar herramientas para proteger y apoyar a nuestros jóvenes. Esto es Sanamente. Comenzamos. Sea muy bienvenida, doctora. ¿Cómo le va? A mí me gustaría que en un inicio empezáramos hablando de clínicamente cómo usted define a esta etapa tan importante y tan difícil de la vida que es la adolescencia. Pues mira, la adolescencia justo es la etapa entre la infancia y la adultez, ¿no? Y se considera que empieza pues a partir entre los 9, 10 años y finaliza hasta los 21. Antes se creía que hasta los 18, pero tenemos que saber que sí hay los cambios todavía hasta los 21. Y bueno, pues son un montón de cambios desde liberación hormonal distinta, ¿no? Que empiezan a manifestarse pues todos los cambios físicos que van a definir un cuerpo de mujer, un cuerpo de hombre, pero que finalmente ahí también empieza a haber muchos cambios cognitivos, desde la integración de una autoestima, desde tener como este autoconcepto. Entonces, es toda una etapa de transición para lograr una personalidad más integrada. Entre esos cambios también cambian las relaciones en la familia, ¿cierto? Totalmente. Es la etapa en la que los chicos, las chicas no aceptan mucho ya la autoridad, ya no se identifican con los padres, porque en la infancia todavía como que había este rol de admiración, pero en esta etapa es cuando empiezan como a cuestionar todo. Y al empezar a cuestionarlo, pues evidentemente retan y empiezan pues todas estas conductas de no hago caso, no te escucho, hago lo que yo creo. Entonces cambia muchísimo la dinámica familiar. Y es por eso que los papás dicen, ay, mi hijo es adolescente o aborrecente. Algunos lo dicen de manera chistosa y lo definen como la etapa más difícil en el sentido de cómo lidiar con los hijos. ¿Usted qué les recomienda a los papás, además de que tengan muchísima paciencia? Definitivamente es una etapa en la que sí se tiene que estar preparado, porque usualmente cuando un bebé va a nacer, por ejemplo, en el embarazo, la mamá o el papá se involucran mucho en su desarrollo desde el vientre y están como muy preparados y saben qué cosas podrían suceder en los primeros meses, pero no ocurre así con la adolescencia y es algo que yo sí les sugeriría mucho, que sí empezaran como a observar que no solamente son los cambios físicos, sino los cambios psicológicos, las necesidades sociales, el cómo se llevan entre ellos en la pareja. Entonces sí es importante tener como, yo sí preferiría como irnos preparando, no por miedo, sino como para ir entendiendo toda esta etapa que representan muchos cambios. Nos hacen una pregunta en la cuenta de @sanamentetls, que es nuestra cuenta oficial, y preguntan si los adolescentes saben reconocer sus emociones y los cambios de humor que experimentan durante esta etapa. ¿Son conscientes de esto? No, yo añadiría. Definitivamente no, tampoco muchas veces en la adultez, ¿no? Es un proceso, finalmente también tiene mucha influencia hormonal y también depende mucho de estos ciclos, entonces de pronto a veces justo esa es la gran dificultad, no reconocer qué siento. Puedo sentirme sin energía, pero a lo mejor también triste, pero no sé si es tristeza o desgano, o sea, sí hay una gran diferencia y de pronto sí nos ayuda mucho no necesariamente estarles cuestionando, pero estar ahí como para igual ayudarles en esta etapa de identificación emocional.
De alguna manera, ¿quién puede ayudar mejor a los adolescentes en esta etapa a manejar sus emociones, sus iras, sus preocupaciones, sus fracasos, sus depresiones también? ¿Quién puede ser esa figura? Definitivamente la familia es como el apoyo primario, pero también nos ayuda mucho la escuela, porque finalmente ahí pasan muchas horas en ese ambiente, y pues los profesores. Ahí también fungen como guías. ¿Los amigos qué tanto ayudan o no ayudan? Los amigos están igual, pero muchas de las ocasiones brindan el acompañamiento. Y entonces en esta etapa sí es muy importante no pasarla solo, sobre todo cuando hay emociones como de la índole negativa, ¿no? Como la depresión o en este caso, por ejemplo, el estar aislados socialmente puede ser un factor de riesgo y que puede detonar a una depresión. Entonces, los amigos son fundamentales. ¿Qué tanta presión ejercen los grupos de amigos durante esta etapa de la adolescencia? ¿Es crucial? ¿Es muy importante? ¿Hay que evitarlo o son necesarios los grupos de amigos? ¿Usted qué cree? Son súper necesarios que estén en un grupo social. De hecho, aquí es cuando los chicos empiezan a identificar qué grupo social me puede beneficiar mejor. ¿Por qué? Porque hay chicos con los cuales pueden hacer ejercicio, hay chicos con los cuales a lo mejor podrían ir a un concierto, hay chicos con los que a lo mejor al revés podrían únicamente reunirse a jugar videojuegos. No es que evitemos que estén en diferentes círculos, lo único es que más bien sería como que puedan ellos identificar qué grupo me aporta más y qué grupo me podría aportar menos y en qué momentos. Entonces, tal vez sería como buscar no que te excluyas ni que siempre estés con ese mismo grupo, sino que puedas tener cierto equilibrio. Hay una serie de televisión que se llama Adolescencia y que ha tenido mucho impacto en la sociedad. ¿Usted la vio? Sí. ¿Y qué conclusión sacó de ahí? Bueno, definitivamente aquí se observa en la serie cómo el factor social virtual puede ser sumamente generar como una influencia, pero bastante negativa en los chicos. No siempre las redes sociales tendrían que ser malas. Por ejemplo, lo observamos en pandemia. Bueno, fue una manera de relacionarse, pero en la serie que lo ejemplifican muy bien es como de pronto puedes tener dos vidas, ¿no? La vida que llevas con tu familia, en la escuela, con tus amigos. Y una vida paralela. Exactamente, y esa otra vida virtual que de pronto se puede prestar a la agresión, ¿no? A los contenidos, incluso llamémoslo encriptados, porque pues con jeroglíficos o emojis, ¿no? De pronto pueden estar haciendo connotaciones que pueden estar generando una alteración en el estado de ánimo grave, ¿no? Y ahí es donde pues sí es como la bandera roja de decir, bueno, ¿en qué momento es tan bueno que haya redes sociales en un adolescente? Que justo está identificándose en el mundo, no sabe exactamente qué le gusta, qué no le gusta, y ahí es una presión como de exhibirte, y eso es lo que genera más angustia en la etapa de la adolescencia, el ser visto. Nos llega otra pregunta al respecto y quieren saber si los papás deben enfrentar las malas conductas de sus hijos así de manera frontal o de vez en cuando deben voltear hacia otro lado. Mira, no es que volteen a otro lado, más bien tendríamos que emplear otros métodos de comunicación. ¿Por qué? Si tú eres frontal y no escuchas a tu hijo lo que está buscando o necesitando, por ejemplo, el chico que quiere salir y se quiere quedar más allá de las 10 de la noche, y entonces tú eres un tajante, no, 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 y el chico se rebela y hace lo que quiere, pues al final del día ni gana el hijo porque pues llegó tarde y el papá se enoja muchísimo y tampoco ganó nada. Aquí el punto sería, bueno, a ver, la regla en esta casa es que, y porque como papás así lo decidimos, es hasta las 10, pero porque en esta reunión tú estás interesado o qué ganarías de quedarte más allá de las 10. Es decir, plantear una posible negociación no significa ceder. Tú puedes escuchar la contraparte. Ahora, si las razones no son meritorias de una negociación, pues le dices, no, eso no procede, la regla se mantiene a las 10. Pero sí creo que más allá de voltear la vista y de decir, lo paso, sería escuchar desde el foco del por qué estoy queriendo no hacer esa regla.
Ahí cabría otra pregunta. ¿Y qué pasa si el chico no acepta la regla y se va, aún si le dijiste que no, que después de las 10 no? Fíjate que aquí siempre es importante cuando tú das la regla, también dar la consecuencia, ¿sí? No se vale o no es lo más adecuado improvisar consecuencias. Entonces aquí es, ok, si tú te vas, va a pasar A, B, C. Se va, ya ni hay pelea, ya ni hay discusión. Aplicas se la aplica, consecuencia. exacto. Y aquí es bien importante justo esa congruencia, que como papá, si tú ya tomaste una decisión de dar una consecuencia, que la cumplas, porque si no, ahí vienen las inconsistencias. Interesante, doctora. Le propongo que hagamos una breve pausa y al regreso continuemos hablando sobre este tema. Así que siga con nosotros aquí en Sanamente. Estamos de vuelta en Sanamente, continuando con esta plática sobre la adolescencia y los problemas que surgen. Y nuestra invitada, les recuerdo, es la doctora Giselle Cano, psiquiatra especialista en adicciones, tratamientos para la ansiedad y depresión, entre otros. Ahí cabe todo. Como buena psiquiatra, doctora. Ahora, cuéntenos, ¿cuáles son los problemas que surgen en esta etapa de la adolescencia, por lo cual mamás y papás se quejan de que, ay, mi hijo me está dando mucho dolor de cabeza? Pues mira, los principales riesgos ya como tal sí sería como mucha necesidad ya de búsqueda de tener ya una actividad sexual, y el riesgo pues pudiera ser un embarazo temprano. El otro pues una exposición a riesgos como exposición a drogas, ¿no? Las drogas. Otro problema podría ser efectivamente la cuestión en la salud mental. Puede ser el inicio de una depresión, de una ansiedad, de situaciones que ya ameriten un tratamiento. ¿Y la depresión y la ansiedad, por qué surge? ¿Porque es incomprendido en casa? ¿Porque es incomprendido en la escuela, los amigos, la presión de las redes sociales? ¿A qué se debe? ¿Es multifactorial? Definitivamente es multifactorial. Ahí sí nos va, principalmente en esta etapa, los chicos son muy necesitados de un reconocimiento y de una identidad social. Entonces, aquí entra desde la escuela, desde la familia, desde las redes sociales o los medios electrónicos. Por ejemplo, también entra esta cuestión de los videojuegos, no nada más de las redes. Y entonces ahí es cuando pudiera empezar a gestarse situaciones de abuso o de presión que te llevan a una situación de abuso, porque los mismos chicos pueden presionar a que un chico que no estaba involucrado en una red social se involucre, por ejemplo, ¿no? O si no estaba involucrado en conocer por ejemplo, un vapeador, que lo conozca. O finalmente, pues sí, en estos vínculos que se empiezan a generar físicos, pues que también empiecen a tener un crecimiento más rápido del que realmente deseaban. Entonces, sí es multifactorial y va a estar influenciado por el ambiente en el que se desarrolla. En el caso de las drogas, ¿qué lleva a un adolescente a querer probar las drogas, los opioides, por ejemplo? En general, el consumo de una sustancia en esta etapa mucho es curiosidad, ¿no? Que en este caso sí aplica de la curiosidad mató al gato. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las prueban sin saber qué es, ¿sí? No saben exactamente el efecto y no saben lo peligroso o lo adictivo que pudiera ser esa sustancia. Ahora, en la cuestión de los opioides, que en realidad son medicamentos que pudieran estar incluso en casa, muchas ocasiones lo hacen por imitación, ¿sí? Ejemplo, si veo que mi mamá o veo que mi abuela lo toma porque se lo indicó un médico y le dijo que era para el dolor. O para dormir. O para dormir. Y el chico en un momento dado, que así me pasan con muchos pacientes, no quería estar, estaba muy triste, me enojé, estaba llorando, se me hizo fácil, agarré el medicamento y me tomé, pero me tomé mucho más de lo que debía. Entonces, eso es lo que de pronto podría orillar a una persona, a lo mejor adolescente, por ejemplo, que un estado emocional sea tan displacentero que no lo saben gestionar, que no se saben modular, y de ahí que prueben una molécula que puede ser autorizada como
prescrita, como los opioides, o bien por fuera, en la calle. ¿Qué tanto les afecta el consumo de droga en cuanto a su salud mental y física? A los adolescentes y a los jóvenes en general. Muchísimo. Estamos en una etapa donde todavía el cerebro está en un neurodesarrollo, ¿sí? Es decir, todavía hay muchos grupos de neuronas que necesitan hacer conexiones para hacer una red. Y también hay en esta etapa todavía hay como... Hagan de cuenta que hay una depuración de neuronas que no estén funcionando muy bien y entonces se eliminan, se le llama poda neuronal. Entonces, dado que se está gestando todas estas nuevas redes, cuando tú influencias el cerebro con algo externo que no necesitas y que además es tóxico y que además se puede ir aumentando esa dosis, ¿qué se provoca? Genera alteraciones que pueden afectar muchísimas áreas, desde el área frontal, desde el área de la memoria, desde el área de la parte media cerebral que tiene que ver con el placer. Entonces, sí podríamos ahí generar una enfermedad a largo plazo, psiquiátrica, o bien contribuir a que una enfermedad que igual estaba codificada genéticamente se desarrolle antes. ¿Cómo podemos los papás y las mamás detectar que mi hijo adolescente empezó a consumir drogas? ¿Hay algún cambio en el comportamiento así muy evidente? Los cambios conductuales que un papá podría detectar si sospecha que hay un consumo de drogas podría ser observando las rutinas diarias, como las comidas, el dormir, si se arregla, si no se arregla, si sigue saliendo con los mismos amigos, si platica lo suficiente. Muchas ocasiones los chicos empiezan a aislarse. ¿Por qué? Porque no quieren que los veas con los síntomas que pudieran tener. También físicamente podríamos ver cambios en su peso, cambios en la coloración de sus ojos. Son sutiles, pero eso puede irse incrementando o puede ser temporal. Entonces, ahí serían las señales de identificación. ¿Cómo es que cambia la coloración del ojo y en cuanto al peso, bajan de peso o aumentan? Va a depender mucho del tipo de droga. Hay drogas que quitan el apetito y hay drogas que, por ejemplo, por el tipo de consumo, si es a nivel de un humo, ¿no? Si se quema la sustancia y se inhala, o a través de un humo, pues con un vapeador, etcétera, pues sí, los ojos se pueden estar rojizos, se puede estar con una actitud. Incluso aquí también es importante ver hasta la movilidad, ¿no? El efecto de la droga puede hacer lento a la persona, incluso puede hablar arrastrando la lengua. Muchas sustancias generan ese tipo de cambios. A veces lo difícil sería identificar qué sustancia está consumiendo. Justamente de eso le quería preguntar, ¿cuáles son los tipos de sustancias que consumen los jóvenes? Dentro de las drogas sobresalen los opioides, ¿cierto? ¿Pero cuáles? El fentanilo, bueno, eso en Estados Unidos sobre todo, pero acá en México o en América Latina en general. En México tenemos una sustancia que sí es opioide y no requiere una receta médica. Los chicos, cuando empiezan a conocer el mundo de las adicciones, los narcomenudistas les ofrecen un catálogo de medicamentos donde puede aparecer benzodiazepinas, que es como relajantes para dormir, o incluso para el dolor, como en este caso el tramadol. Y ahí es donde pueden empezar a experimentar, pero mucho tiene que ver también que a veces en casa los encuentran ambos. Entonces, al tenerlos accesibles, pues les empieza a llamar la atención, y es de ahí que la preocupación en cuestión de los opioides, que es fácil el adquirirlos. Ahora, claro, hay muchos opioides. Tenemos la morfina, tenemos el fentanilo, tenemos la codeína, pero el más usado aquí en México es el tramadol, y de ahí lamentablemente ya está siendo más accesible la combinación de otras drogas con fentanilo. Y es por eso que está habiendo los pacientes con fentanilo. Y esas son las que venden los narcomenudistas. Sí. Ahora, ¿cómo ha evolucionado el consumo de opioides? Ustedes como psiquiatras, psicólogos, ¿han notado un cambio en eso? ¿O lo que han leído, documentación científica de lo que pasa en nuestra región? Definitivamente ha cambiado y sí ha ido en incremento. Lamentablemente, con las políticas de que ya no llega el fentanilo tan rápido a Estados Unidos, esa producción tiene que distribuirse. Si no se va al otro país, que era el consumidor, se queda en México. ¿Y qué pasa?
que la están combinando con otras sustancias. El paciente, la persona consumidora, no es que sepa propiamente que está consumiendo fentanilo. El fentanilo es una sustancia que no huele, que no sabe y que con muy poca dosis te hace adicto. Entonces, ¿qué pasa? Que con una gota es suficiente para empezar a producir esos efectos, que son básicamente relajantes y que la persona no esté percibiendo. A lo mejor si estaba teniendo tristeza, pues ya no la percibe, si tenía ansiedad, ya no la percibe, si sentía miedo, ya no lo percibe. Entonces los deja como muy abatidos, se les empieza a bajar la frecuencia cardíaca, su respiración baja. Entonces ellos a veces no saben que están consumiendo fentanilo hasta pasado tiempo, cuando su cuerpo literalmente empieza a reaccionar, y es cuando dicen, ¿qué está pasando? Porque justo las combinan con las básicas, que en este caso podrían ser cocaína, marihuana, cristal, MDMA, LSD, o sea, con las, digamos, con las drogas populares, ahí la están involucrando. Ahora, si detectas que tu hijo está consumiendo opioides, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Bueno, la intervención aquí sí sería como muy puntual el físicamente cómo está. ¿Por qué? Si la persona ya está, suponiendo, en un estado somnoliento, que pudiera no estarte haciendo caso a una indicación, que tú dices, oye, te dieron algo, propositivamente tomaste pastillas, etcétera. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones esto sí amerita una atención de urgencias hospitalaria. O sea, cuando cambia la rutina y cuando cambia la actitud en el hijo, en el adolescente, es cuando dices, hay que ir al médico. Sí, identificar si hay una o más sustancias y ahí empezar a trabajar desde varias disciplinas. ¿Por qué? Porque una adicción puede ser la curiosidad, pero también puede ser algo emocional que esté detonando a que la persona consuma. Si tú no das ese tratamiento multidisciplinario, solo te enfocas en quitar la sustancia, pero ¿qué va a pasar con esas emociones? Entonces ahí es donde entran el equipo terapéutico y ahí también entra la familia. Generalmente se toma como que el paciente que consume es el que llevan al tratamiento y yo les diría, no. En un adolescente el tratamiento tendría que estar integrado la familia. No importa si están divorciados, no importa si solo es una mamá, no importa si solo es un tío. El que sea el responsable del chico o la chica tendría que estar ocupado incluido en este tema. Exactamente. Hablemos de los efectos a corto, mediano y largo plazo de consumir opioides a esta edad. Durante la adolescencia. Los efectos de los opioides a corto plazo finalmente van a ser, sí son cambios tanto físicos como cognitivos, ¿de acuerdo? Lo cognitivo sería la parte conductual, ¿de acuerdo? Aquí entraría mucho esta parte de que tú vas a ver a la persona como muy abatida, o sea, como muy adormilada, como lenta. También tiene que ver a la dosis, pero suponiendo una dosis regular, la persona buscaría que el tiempo se le pase más agradable, que pudiera estar acostado viendo a lo mejor un programa que no lo está viendo y nada más está haciendo como mente ahí libre, ¿no? Asociaciones libres, pero sin el factor ansioso. Y físicamente, pues podría ya estar presentando pues que su frecuencia respiratoria, es decir, sus respiraciones bajan en ritmo. Frecuencia cardíaca. Bajan los latidos del corazón, el cuerpo como muy relajado, muy relajado, ¿no? Las pupilas incluso se pueden ver como puntitos, o sea, lo negrito del ojo se ve como un punto. Y pues dura lo que el efecto, dependiendo a dosis, pero pueden ser 2 o 3 horas que el paciente está en ese estado. Eso sería en lo agudo. Ahora, en lo que ya vaya siendo crónico, es que la persona puede empezar a usarlo en momentos de felicidad, momentos de tristeza, momentos de enojo, es decir, ya lo empieza a asociar hacia su vida cotidiana de acuerdo a sus emociones, y no necesariamente a lo social. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora Giselle. Al contrario, gracias por la invitación. Y bueno, antes de despedirnos, quiero agradecer profundamente a la doctora Giselle Cano por compartir su conocimiento y ayudarnos a comprender mejor este tema que es crucial. Recuerde usted que el primer paso para ayudar a nuestros adolescentes es la comunicación y sigue siendo el segundo y el tercer paso. Es la mejor manera de brindarles apoyo a nuestros hijos. Si necesita ayuda, no dude en buscarla porque siempre hay esperanza y siempre
hay soluciones. Soy Aisa García y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, siga siendo feliz y bueno, sigamos en contacto a través de Sanamente, su programa de salud.